Buen día, el tema en el cual le vamos a hablar es la fisiología de la lactancia en bovinos, presentado por Paula Andrea Powys Moreno, Alison Blanco Franco, Natalia Valentina Sánchez Sánchez y quien les habla Juanita Heidi Góngora Cabrera. Como introducción tenemos que la glándula mamaria del bovino tiene origen dérmico y es considerada glándula sudorípara modificada, ya que ésta no secreta sudor sino leche, y cubierta externamente por una piel suave al tacto, provista de vellos finos, excepto en el pezón. La piel de revestimiento de la ubre es fina, flexible y móvil sobre la fascia existente debajo de ella, excepto en los pezones, donde está unida a la capa más profunda que forma su pared. Por consiguiente, tenemos que la lactancia es un proceso por el cual la madre entrega nutrientes al recién nacido por medio del calostro, que es la primera secreción láctea obtenida después del parto. Este calostro no presenta ninguna importancia comercial, pero siempre tiene un gran valor en el cual radica en el potencial de nutrición, protección e hidratación que ésta le brinda al recién nacido. Esta provee al animal altas fuentes de energía, grasa, vitaminas liposolubles del tipo A, D y E, así como también sales minerales con alto contenido de calcio, magnesio y fósforo, y no menos importante, un componente regulatorio de crecimiento que siempre es importante en el neonato. La importancia de la lactancia radica en que los terneros nacen con el sistema inmunológico suprimido, es decir, que estos animales son susceptibles a ser afectados por agentes patogénicos que pueden ocasionar enfermedades o incluso la muerte. El calostro, por ende, es la única fuente alimenticia que le transmite o le transfiere al ternero inmunidad pasiva hasta que el neonato adquiera su inmunidad activa, que esta se ve reflejada a la sexta semana aproximadamente de haber nacido el neonato. También se tiene en cuenta unas inmunoglobulinas de mayor importancia con un orden de absorción, la cual es la inmunoglobulina G con un 70-80%, la inmunoglobulina M de un 10 a un 15% y la inmunoglobulina A de igual manera con un porcentaje de 10 al 15%. Las inmunoglobulinas se absorben intactas en las primeras 24 horas después del nacimiento. Después de ese tiempo, el tracto intestinal no permite el paso de todas las inmunoglobulinas, pero ya después de las 72 horas de nacimiento, ninguna inmunoglobulina es absorbida por el tracto intestinal del ternero. La histología de la glándula mamaria es similar a todas las especies. Tienen un parénquima glandular, está compuesto de alvéolos y conductos, así como de un estroma de soporte. El parénquima glandular es la parte secretora y está constituido por tejido epitelial túbulo-alveolar, así como está formado de un conjunto de sistemas alveolares y tubulares. Los alvéolos están representados en grupos encapsulados por tejido conjuntivo con un tamaño aproximadamente de 7 a 8 milímetros de diámetro. Estos tienen una pared de tejido epitelial simple, así como están rodeados de células mioepiteliales y tienen un sistema capilar arteriovenoso. También se tiene en cuenta que los alvéolos tienen un sistema excretor por células llamadas lactocitos que se asientan sobre la membrana basal, y estas son las que permiten la secreción de leche en los pezones. También se tiene en cuenta que las células mioepiteliales no tienen ninguna función secretora, pero estas intervienen en el proceso de eyección de la leche acumulada en la luz de los alvéolos, contrayéndose por acción de la oxitocina, y esta lo que hace es expulsar la leche del interior de los alvéolos hacia la cisterna de la mamaria. Cada célula alveolar se comporta como una unidad de secreción muy independiente, ya que ésta va produciendo leche completa, sintetizando y transformando proteínas, grasas, hidratos de plasma sanguíneo, así como carbonos, anticuerpos y agua.
Como funciones del alvéolo se tiene en cuenta que estos remover los nutrientes de la sangre, transforma estos nutrientes en leche y descarga la leche dentro del lumen. Estos alvéolos son la unidad funcional de producción en la que una sola capa de células secretoras de leche se encuentran agrupadas en una esfera con una depresión en el centro. Los capilares sanguíneos y las células mioepiteliales rodean al alvéolo y la leche secretada se encuentra en la cavidad interna, o sea, en el lumen. En la siguiente imagen se observa el conducto de un alvéolo mamario. Alrededor de este se encuentran células adiposas o adipocitos, por consiguiente se encuentra fibroblasto o tejido conjuntivo, así como células mioepiteliales, que vendría siendo la parte muscular que ejerce la contracción, tiene una membrana basal y al nivel interior tiene los lactocitos, que son las células secretoras de leche, y el nivel más interior de ese alvéolo se encuentra el lumen, que es donde se almacena la leche al momento de ser secretada. En esta placa histológica se puede observar los cortes de tóbulos secretores ramificados, que estos son totalmente independientes de uno al otro, tienen conductos en los cuales pasa la leche para la secreción, así como tejido conjuntivo y células secretoras, que son las mismas lactocitos. Por consiguiente se tiene el sistema colector de leche, que es el almacenamiento de leche de los alvéolos, y se tiene en cuenta que el 80% de la leche almacenada en la glándula mamaria se encuentra en los alvéolos, que es el mayor porcentaje, y en los conductos alveolares o conductillos, y el 20% restante se encuentra en las cisternas de la glándula y el pezón al momento de ser contraído por las células mioepiteliales, ejercido por la oxitocina, bien sea al momento del ordeño o mamando el ternero al momento de alimentarse. En cuanto al sistema secretor de leche, se tiene que por medio de las células secretoras da un proceso continuo que involucra muchas reacciones químicas, puede ser en el ordeño o al momento de que el ternero está mamando. Este está compuesto por alvéolos como una unidad funcional de la glándula mamaria, y es allí donde se produce y se secreta la leche, recubierto por el tejido epitelial en las paredes de los conductillos. El alvéolo principalmente está formado por células mioepiteliales y células secretoras, que son las mismas lactocitos. Bueno, cuando hablamos de la glándula mamaria, nosotros debemos tener en cuenta que es una glándula cutánea de tipo exocrino, cuya forma más avanzada se encuentra en los mamíferos placentarios. Su unidad funcional es el alvéolo mamario y allí se produce la leche. Su función principal es aportar protección y nutrientes, o sea, calostro y leche, al recién nacido hasta que éste pueda ingerir el alimento sólido. La lactancia es la fase final del ciclo reproductivo de los mamíferos. Cuando hablamos de la anatomía de la glándula mamaria, nosotros debemos tener en cuenta el número y la ubicación de esta en las diferentes especies. Entonces podemos decir que en los bovinos encontramos 4 pezones en la parte inguinal y cuentan con un solo canal por pezón. Cuando hablamos de las ovejas y las cabras, sus pezones se encuentran ubicados en la parte inguinal, tienen 2 pezones y un solo canal por cada pezón. La yegua tiene 2 pezones, se encuentran ubicados en la parte inguinal y cuentan con 2 canales por cada pezón. En las cerdas se encuentran 12 pezones y cuenta con 2 o 3 canales por pezón. En las perras y gatas encontramos de 8 a 10 pezones, los cuales tienen entre 5 a 6 canales por pezón. Cuando hablamos de la anatomía de la glándula mamaria en bovinos, se puede decir que la ubre en bovinos está compuesta de 4 glándulas mamarias, las cuales están íntimamente unidas, pero separadas por membranas específicas que dividen las glándulas anteriores de las posteriores. Sin embargo, cada glándula contiene su propio conjunto de ductos que conducen a la leche
hasta el seno lactífero glandular. La urea de la vaca está formada por dos mitades. Cada mitad tiene dos glándulas y a cada glándula por separado se le llama cuarto. Los cuartos están divididos por tejido conectivo y cada uno tiene un sistema colector de leche por separado. La ubre de la vaca comprende las siguientes estructuras anatómicas: una estructura externa formada por un aparato suspensorio y una estructura interna que consta de un estroma, o sea, un armazón de tejido conectivo, parénquima, parte epitelial y secretora, además de contener conductos, vasos y nervios. En la parte dorsal de las glándulas, entre estas y la pared abdominal, existen abundantes células adiposas formando el llamado cuerpo adiposo supramamario. Cuando hablamos de la estructura externa, encontramos que el aparato suspensorio de la ubre está constituido por 7 elementos. Entonces, tenemos la piel, que protege y colabora en la suspensión y estabilidad de la ubre; el cordón areolar, que forma una banda entre la superficie dorsal de la ubre y la pared abdominal; la fascia superficial o tejido areolar subcutáneo, que sujeta la piel a los tejidos contiguos; está el ligamento suspensorio lateral. Este ligamento tiene su origen en el tendón subpélvico y se extiende hacia abajo y adelante de la ubre. Se encuentra muy cerca de la línea media, dirigiéndose hacia la porción posterior de la ubre. Tenemos el par de niveles profundos del ligamento suspensorio lateral. Se origina también del tendón subpélvico. Estas capas laterales profundas prácticamente envuelven la ubre. Y tenemos el tendón subpélvico, prácticamente no forma parte de la estructura de suspensión, pero es el que origina los niveles de ligamentos laterales superficiales y profundos. Y por último tenemos dos láminas elásticas amarillas. Por el hecho de originarse de la túnica abdominal, constituyen el ligamento suspensorio medio. Se originan de la pared abdominal y se insertan en la porción media entre las dos mitades de la ubre, formando una separación entre estas mitades. Este ligamento posee una gran capacidad elástica y le permite a la ubre conservar un adecuado equilibrio dentro de su estabilidad, además de tener una función importante en la suspensión de la glándula. Cuando hablamos de la estructura interna, este tiene un tejido secretor de la glándula mamaria y el parénquima de la glándula. Están divididos en pequeños lóbulos por septos interlobulares y estos son derivados de las láminas suspensorias. Cada lóbulo glandular está integrado por una serie de lobulillos divididos entre sí por septos. El lobulillo está formado por un grupo aproximado de 150 a 220 alvéolos dispuestos en racimos sostenidos por un delicado estroma. O sea, en sí, la totalidad de la organización de la ubre se encuentra en la estructura alveolar. Cada alvéolo es una pequeña vesícula en la que determinadas materias procedentes de la sangre se transforman en leche. El alvéolo está irrigado por capilares y vénulas que proporcionan sangre al alvéolo y retiran la sangre no utilizada. La constitución básica de un alvéolo es una capa sencilla de células epiteliales que rodean una cavidad central, o sea, el lumen. Por otro lado, el sistema secretor de la leche está compuesto por los alvéolos y el epitelio de la pared de los conductillos. El alvéolo está formado por células epiteliales y células mioepiteliales. Cuando hablamos del sistema de soporte, encontramos el ligamento suspensorio medio, o sea, este es elástico, y el ligamento suspensorio lateral, que es fibroso. Entonces, cuando hablamos de las estructuras de soporte, son un grupo de ligamentos y tejidos conectivos que mantienen a la ubre cerca de la pared corporal. Fuertes ligamentos son necesarios debido a que ayudan a prevenir la ocurrencia de una ubre pendiente y minimiza el riesgo de lesiones. En las vacas lecheras actuales nosotros podemos ver que una ubre puede llegar a pesar hasta 50 kilogramos debido a la gran cantidad de tejido secretor y de leche que se acumulan en los ordeños. Las principales estructuras que soportan a la ubre son el ligamento suspensorio medio y el ligamento suspensorio lateral. El ligamento suspensorio medio es un tejido elástico que fija la ubre a la pared abdominal. Cuando la vaca se observa desde atrás, se ve un surco medial distintivo que marca la posición del ligamento suspensorio medio.
La elasticidad de este ligamento medio le permite actuar como un amortiguador cuando la vaca se mueve y también adaptarse a los cambios de tamaño y peso de la ubre con la producción de leche y la edad. Los daños o debilidades de este ligamento suspensorio puede causar el descenso de la ubre, esto hace difícil el ordeño y expone a los pezones a ser dañados y lastimados. En contraste con el ligamento suspensorio medio, el ligamento suspensorio lateral es un tejido fibroso poco flexible y este alcanza los lados de la ubre desde los tendones alrededor de los huesos púbicos para formar una estructura de soporte. Aquí podemos ver los ligamentos suspensorios medios y el ligamento suspensorio lateral. Cuando hablamos de la irrigación e inervación de la glándula mamaria, podemos encontrar que la circulación arterial en general, las dos glándulas mamarias de un mismo lado reciben sangre por medio de la arteria pudenda externa del lado correspondiente y solo una pequeña parte de cada glándula recibe irrigación completamente de una rama de la arteria pudenda interna. Entonces, la glándula mamaria recibe sangre por medio de la arteria pudenda externa y solo una pequeña parte recibe irrigación completamente de la arteria pudenda interna. Se puede decir que durante los primeros días, o sea, entre el segundo y tercer día de parto, hay un incremento de irrigación sanguínea del 70% y después del parto el flujo de sangre hacia la ubre aumenta hasta un 180%. La arteria pudenda externa es muy voluminosa, larga y con un diámetro que varía dependiendo del tamaño de la glándula mamaria a irrigar. Presenta una flexura en forma de S, parte por la cara dorsal de la ubre, dos ramas que son arterias mamarias craneal y arteria mamaria caudal. También encontramos la circulación venosa de la ubre. En las buenas vacas lecheras se distinguen perfectamente las venas mamarias en la superficie de la ubre. La abundancia de venas mamarias, su sinuosidad y tamaño son indicios de una buena producción de leche. Las venas mamarias se reúnen en otras de mayor tamaño y penetran en el abdomen a través de unos orificios que reciben el nombre de fuentes de la leche, cuyo tamaño está en relación con el grosor de las venas. También podemos encontrar la vena mediana, la vena mamaria craneal, la cual es conocida como una vena subcutánea abdominal que se forma en la parte cráneo-lateral de la ubre por la confluencia de tres raíces, la raíz medial, la raíz mediana y la raíz lateral. Y encontramos la vena mamaria caudal. Cuando hablamos de la inervación de la ubre, esta es simpática. Los primeros nervios lumbares mandan fibras a la superficie anterior de la ubre y a la pared abdominal. Los segundos nervios lumbares inervan la parte anterior de la ubre y entran al tejido glandular correspondiente. Se unen a las ramas de los nervios lumbares segundo, tercero y cuarto para formar los nervios inguinales y entrar a la ubre por el canal inguinal. Los nervios inguinales se dividen en fibras nerviosas anteriores y posteriores en el anillo inguinal. Las ramas de estos nervios inervan el parénquima glandular, sistema de conductos, pezones y piel de la ubre. Una pequeña rama de cada nervio inguinal posterior inerva el área de los nódulos linfáticos supramamarios. También encontramos los nervios perineales, que se derivan de los nervios sacros, segundo y tercero y cuarto. Entran a la ubre en porción posterior junto a las arterias y venas perineales y estas dan fibras nerviosas a la parte posterior de la ubre. Entonces, podemos decir que la principal función de las fibras nerviosas simpáticas en la ubre es el control del suministro de sangre a la ubre e inervación de la musculatura lisa que rodea los conductos colectores de la leche y los músculos del conducto del pezón. El estímulo del sistema nervioso simpático provoca vasoconstricción, lo que trae como consecuencia un efecto inhibitorio en la secreción de lactancia. Soy Natalia Valentina Sánchez y les vengo a hablar acerca de la importancia de la dieta nutricional en vacas lecheras. La cantidad de energía en la dieta influencia la producción de propionato en el rumen. El propionato disponible influencia la cantidad de glucosa que se sintetiza en el hígado. La glucosa disponible influencia la cantidad de lactosa que se sintetiza en la glándula mamaria. Y la lactosa disponible influencia la cantidad de leche producida por día. Como se explicó,
Casi la mitad de la grasa en la leche es derivada del metabolismo de los lípidos en la glándula mamaria. Estos ácidos grasos provienen principalmente de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Los aminoácidos en la leche forman la proteína llamada caseína. Entre las distintas hormonas que regulan el metabolismo de la glándula mamaria, la insulina ha recibido mayor atención debido a su estrecha relación con el metabolismo energético y proteico de los animales y debido al marcado efecto que ha mostrado tener sobre la producción y concentración de proteínas lácteas. Existen al menos tres mecanismos a través de los cuales esta hormona parece contribuir al incremento en la síntesis y concentración de proteínas lácteas, los cuales son la distribución de nutrientes hacia la glándula mamaria, la regulación en la expresión de genes de caseínas e incremento de la tasa de iniciación de la síntesis de las proteínas a nivel protranscripcional. La síntesis de la leche en la glándula mamaria depende de que reciba las proporciones y cantidades adecuadas de nutrientes. Es muy frecuente que en la lactancia temprana, dadas las crecientes necesidades nutricionales por parte de la glándula mamaria, los cambios hormonales y la disminución del consumo de alimento, las vacas de alta producción entren en un estado de balance energético negativo que va acompañado por una gran movilización de ácidos grasos no esterificados desde el tejido adiposo hacia el hígado y hacia el resto de los tejidos para satisfacer las demandas energéticas. La glándula mamaria utiliza como fuente de energía ácidos grasos, los cuales se forman a partir de acetato y beta-hidroxibutirato, derivado de la hidroxilación del butirato en el epitelio ruminal. A continuación, la fisiología de la lactancia. En la mamogénesis es el desarrollo de la glándula mamaria, la lactogénesis es la fase secretora de la glándula mamaria, la galactopoiesis el mantenimiento de la lactación y el secado el cese de la actividad secretora. La mamogénesis es el proceso de desarrollo de la glándula mamaria. La mamogénesis prenatal intrauterina comienza a los 35 días de la vida embrionaria. Finaliza con pezones y cisternas glandulares bien diferenciadas, pero con poco desarrollo de los conductos principales. Escasa diferencia entre machos y hembras, y los andrógenos inhiben el crecimiento y provocan desprendimiento de los primordios mamarios. El desarrollo prenatal, embrionario y fetal se divide en varias fases tempranas. Entre estas, la banda mamaria, en las regiones que sean las regiones pectorales, abdominales o inguinales, según la especie, aparece un sombreamiento en la línea media del ectodermo. En el canal mamario se observa el estrechamiento de la banda. En la línea mamaria se observan las divisiones que constituirán las futuras glándulas individuales. Y en la cresta y colina mamaria se caracterizan por la hiperplasia. En la formación de conductos y pezón se desarrolla el cordón primario mamario. Aparece un tipo de cono en el ápice. Se inicia el crecimiento de la cisterna mayor y menor, o sea, la glándula y el pezón. Ocurre canalización, crecimiento proximal y distal del pezón y finaliza con la diferenciación del canal del pezón y el inicio de su cornificación. En machos se detiene y en hembras con más de 2 canales del pezón aparecen tantos cordones como sean requeridos en el futuro. Se forma el pezón y se cornifica la apertura del canal del pezón. La mamogénesis postnatal, que es la misma prepuberal, es el crecimiento y maduración. En esta ocurre poco desarrollo, ocurre crecimiento isométrico, igual al resto del cuerpo. Hacia la mitad de la gestación de la madre han ocurrido la mayor parte de los cambios estructurales que ocurren en el feto antes de su nacimiento. El desarrollo prepuberal, que es el nacimiento a la pubertad, las mamilas están completamente desarrolladas, los conductos galactóforos se canalizan o se ramifican, continúan la intensa actividad mitótica, o sea, la hiperplasia, crecimiento y desarrollo de ductos, crecimiento limitado alrededor de la cisterna mayor, pocos conductos galactóforos terciarios, tejido no secretor, estroma completamente desarrollado, porciones secretoras no desarrolladas, macho y hembra con similares características pero sin desarrollo. Las hormonas del metabolismo, factores de crecimiento y prolactina son necesarias para el normal desarrollo de la glándula mamaria, con especial referencia a las hormonas sexuales esteroideas. A través de la gestación, la proliferación del epitelio mamario es dependiente de estrógenos y progesterona. Los receptores específicos para esas hormonas se expresan en niveles muy bajos durante la mamogénesis o lactogénesis. La mamogénesis no ocurre en ausencia de prolactina y hormona de crecimiento.
El crecimiento mamario isométrico va hasta el primer tercio de edad antes de la pubertad. La mama o ubre se incrementa en tamaño debido a la acumulación de tejido adiposo y tejido conectivo. No hay desarrollo de tejido secretor. El crecimiento mamario comienza a ser alométrico en vacunos, según el grupo racial, ocurre desde los 4 meses hasta el año. Intenso y extenso crecimiento y desarrollo de la red de los ductos alrededor y entre el tejido graso. Es indispensable la base de tejido graso. La mamogénesis puberal crece con mayor rapidez que el resto del organismo. Los conductos menores proliferan rápidamente con niveles de estrógenos altos y sufren una pequeña regresión durante el resto del ciclo. Hay buena matriz de conductos, pero pues con poco desarrollo. Ocurre el desarrollo del estroma, del miopitelio y la vascularización. En el desarrollo postpuberal, antes de la preñez y pues que alcanza la madurez sexual, ocurren cambios hormonales de la pubertad que estimulan la mamogénesis. El ovario estimulado por FSH y LH produce estrógeno y progesterona que actúan directamente en la glándula mamaria. Hay animales acíclicos que presentan un extenso desarrollo de conductos y poco de alvéolos, y los animales cíclicos presentan desarrollo de conductos galactóforos. Se requieren al menos 4 ciclos estrales consecutivos para la optimización de red de ductos y otros tejidos indispensables previos a una gestación. Antes de la preñez, el tejido secretor está limitado, mientras que debe existir un tejido conductor con abundantes ramificaciones y estructuras de conducción completamente desarrolladas. En este caso, los conductos galactóforos cisterna de la glándula y del pezón. Los estrógenos causan multiplicación celular, elongación y ramificación de ductos. La progesterona causa multiplicación de ductos y células, elongación y engrosamiento de ductos, y no el crecimiento de la glándula a niveles muy elevados. La prolactina y somatotropina, crecimiento generalizado de la glándula. Y los factores autocrinos y paracrinos son ácidos grasos que inducen el crecimiento epitelial, angiogénesis y formación de la membrana basal de los alveolos. La mamogénesis estacional se alcanza el máximo desarrollo como el gran desarrollo de los lobulillos desplazando al tejido adiposo. Ocurre máximo crecimiento alométrico, desarrollo del epitelio lóbulo alveolar, crecimiento de los ductos, coincide con el crecimiento fetal cuya actividad endocrina como la progesterona y el lactógeno placentario ejercen influencia, las células secretoras continúan su crecimiento, el amamantamiento o remoción de la leche estimula y es indispensable para este crecimiento. Del mes 1 al 6 ocurre fase de hiperplasia glandular, que es como el desarrollo del verdadero tejido secretor, y del mes 7 al 9 la fase de hipertrofia glandular, que es distensión de los alvéolos por acumulación de secreciones. La lactogénesis es el proceso de diferenciación celular por el cual los lactocitos que conforman los alvéolos mamarios adquieren la capacidad secretora de la leche. Esta se divide en lactogénesis 1 y 2. La lactogénesis 1 inicia en el último tercio de la gestación. Ocurre diferenciación de las células mamarias. Hay un aumento de la actividad enzimática. Este comienza 20 días antes del parto. Está asociada a la formación de calostro e interviene la prolactina, la insulina, el glucocorticoides, el lactógeno placentario, la tiroxina, el cortisol y los estrógenos. En esta etapa hay poca producción láctea. En la lactogénesis 2 hay alta producción láctea, y esta comienza poco antes del parto y continúa durante toda la lactancia, 4 días previos al parto y 4 días posteriores. Lugar de la secreción láctea, componentes y precursores. La parenquima es la secretora de la glándula mamaria, y como ya sabemos, la glándula mamaria se encuentra compuesta por millones de alvéolos donde se secreta y almacena la leche. Los conductos galactóforos forman canales de drenaje en los que la leche también se acumula entre los ordeños, en una proporción variable de acuerdo a la especie. Esta ocurre en dos formas. La primera, pues, es la diferenciación enzimática y citológica del epitelio alveolar secretor. Hay un incremento de la síntesis de acetil-CoA carboxilasa, pues, que es la síntesis de ácidos grasos. Hay formación de calostro e inmunoglobulinas para la cría, y la síntesis marcada de la lactoalbumina alfa y lactosa se inicia luego de 3 a 5 días postparto. La segunda, la copiosa secreción de componentes de la leche se inicia en la vaca del día 0 al 14 antes del parto y se extiende hasta pocos días después. La lactopoiesis, el mantenimiento de la producción láctea por los lactocitos, intervienen en el GH, glucocorticoides y la insulina. En rumiantes se discute la importancia de la prolactina. Involucionan las células alveolares y se desprenden o rompen el aparecimiento en la leche. También las proteínas
y la lactosa de la leche se liberan de las células alveolares por el proceso de la exocitosis. En la proteína de la leche se sintetizan en el retículo endoplasmático, las células se caseinan, pasan hacia el aparato de Golgi, en donde son fosforiladas y conformadas por micelas dentro de las vesículas de Golgi. También la lactosa es sintetizada dentro de las vesículas de Golgi y luego liberada en un conjunto con las proteínas de la leche. Es un proceso de extrusión por las proteínas y los carbohidratos. Es diferente porque para las proteínas y los carbohidratos es diferente al de las grasas. También podemos ver que las vesículas de Golgi se fusionan con membrana celular y luego con la liberación de proteínas y de los carbohidratos. Y esto ocurre por la exocitosis. Aunque no se conoce con certeza una frecuencia con la que la célula sufre el ciclo de la síntesis y la destrucción, esto puede suceder 2 veces al día, en particular en las vacas lecheras que se ordeñan 2 veces al día. También podríamos decir que la vía exacta tomada para la información sensorial entre el tallo encefálico y el hipotálamo es especulación, aunque la actividad de la neurona, la dopaminérgica y el túbero infidular, que es el TIDA, se encuentra modulada como resultado de la que llega de esta información somático-sensorial. El aumento en la actividad secretora de las neuronas que continúan en un péptido intestinal vasoactivo, que sería el BIP. En los núcleos paroventriculares probablemente sea algo crucial para modular la secreción de la prolactina durante el amamantamiento. Aquí podemos ver un feedback positivo de la eyección de la leche. Es el reflejo de la bajada de la leche. Entonces empieza con la succión del ternero. Entonces llega al centro de control, que es el hipotálamo. En el hipotálamo también hay una secreción de oxitocina, pero también hay una adenohipófisis, que es la segregación de la prolactina. El hipotálamo es el músculo liso de los conductos que se contrae. En la adenopófisis se estimula la producción de leche. Estas llegan a la glándula mamaria y acá es donde hay la producción y la liberación de la leche. La composición de la leche, dependiendo las especies, podría variar. En los gatos es de 7,1 en grasa, proteína 10,1, lactosa 4,2 y ceniza 0,5. En una vaca Holstein, la grasa puede ser de 3,5, la proteína de 3,1, la lactosa de 4,9 y las cenizas de 0,7. En una perra, puede ser de 9,5, 9,3, 3,1 y 1,2. En una cabra puede ser grasa de 3,5, la proteína de 3,1 y la lactosa es 4,6. En una yegua también varía bastante, que es de 1,6 la grasa, proteína 2,4 y la lactosa en 6,1. Bueno, en el secado se dice que las células alveolares se van perdiendo durante una lactancia, entonces no vuelven a reemplazarse. El número de células alveolares influye directamente en la producción de leche y también se puede decir que hay un secado natural y artificial. El natural sería el destete, el artificial sería el lento o rápido, que sería la reducción gradual del número de ordeños, y el rápido cese súbito de los ordeños. Estas son las referencias bibliográficas de nuestra exposición. Muchas gracias por su atención, espero que les haya quedado muy claro nuestra exposición. Buenas noches.